podernos disciplinar. Y el hijo, para ser disciplinado por su padre, debe aceptar la corrección de papá. No debe levantarse por encima del papá, no debe levantarse, debe aceptar la corrección del papá. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Escúcheme, hay ciertas edades donde los padres nos hacemos aborrecibles a nuestros hijos por las limitaciones que le ponemos, por los correctivos que les aplicamos. Y yo como pastor me he tenido que hacer aborrecible a personas aquí por limitaciones que les he puesto y por castigos que les he dado y por correcciones que les he hecho. Porque no estoy puesto aquí para hacer monedita de oro, ni para caerles a todo bien, ni para decirles las consentideras que le hicieron sus padres, le consintieron cosas, yo no le puedo consentir ciertas cosas, y hay un momento en que me tengo que hacer aborrecible para usted, porque voy a representar los límites para usted. Pero usted si aceptará esos límites, si acepta la corrección como un hijo. Pero si como bastardo ve la corrección, se huye y dice, me están tratando mal. No, no te están tratando mal, te están disciplinando para que crezcas y madures. Te están corrigiendo. La corrección es importante, Dios la aplica, la disciplina es importante. Si se os deja sin disciplina de la cual todos son participantes, sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su sabiduría. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina no le gusta a la gente. La disciplina no le gusta. A la gente no le gusta que le digan, vas a hacer esto, esto y esto. La gente no le gusta la disciplina. La gente le gusta tener la profesión de ser feliz. ¿Cuál es tu profesión? Ser feliz. ¿Y qué significa ser feliz? No tener límites. Hacer lo que yo quiero, cuando quiero, como quiero. Si quiero comer, como. Si me quiero bañar, me baño. Si me quiero vestir, me visto. Si quiero ir a la iglesia, voy a la iglesia. Si quiero esto. Quieren practicar la vida del ser felices así. Pero así no se es feliz. Así sé lo que es un esclavo de la vida. Pero ser esclavo de Cristo es diferente. El temor del Señor es el que nos puede llegar a que nosotros nos sujetemos a las disciplinas y aceptemos las disciplinas del Señor. Cuando hablamos de que no ponemos disciplina y no hay temor de Dios, cuando no hay temor de Dios en la persona, se albergan raíces de amargura en las personas, cuando no hay temor de Dios, porque las limitaciones les parecen que son un estorbo. Y cuando no hay temor de Dios, empieza una raíz de amargura contra el Dios mismo. Y la Biblia dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. Romanos dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, y está hablando en el tiempo fuera del Antiguo Testamento, en este Antiguo Testamento, en este Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo nos vuelve a decir, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Job 4:6, no es tu temor a Dios tu confianza, no es tu esperanza la integridad de tus caminos. Segunda de Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, cuando vemos desde el principio hasta este momento, ¿qué hemos querido decir? Le voy a decir algo.
hay falta de temor de Dios en muchas partes. La gente no tiene temor de Dios. Pecan y ni pendiente. Mienten y no les hace cosquilla. Pueden tener odio contra un hermano y pasarlo por alto. Pueden fornicar y después decir, Dios me perdona. Pueden llevarse los vueltos de más y decir, ay, la sangre de Cristo. Sin temor de Dios. No hay temor de Dios. Muchas veces, jóvenes, los novios jóvenes que se tragan, que se comen, son novios y parecen amantes. Hablando de los jóvenes. Hablando de los no tan jóvenes, solteros, que se consiguen a una novia y dicen, ya nosotros estamos maduros para estarnos cuidando eso de que novios, amigos y después cuando nos casemos lo otro, estoy muy viejo para eso. Eso es cayendo y rodando. Y eso después, lo más decepcionante es cuando después dicen, yo soy cristiano. La falta del temor de Dios en el mundo es casi inevitable, aunque hay temor de Dios en el mundo. Hay gente que fue criada con temor de Dios. Y si preguntas qué religión es, no sé, pero es una persona que Dios permitió que le sembraran temor. ¿Para qué? Para que conociera a Jesucristo como su Salvador. Ese es el fin último. Pero cuando uno examina al que debería tener temor de Dios, que escasea el temor de Dios, es preocupante. ¿Y cómo se puede disciplinar si la persona que no tiene temor de Dios se molesta cuando lo van a corregir y si lo siguen corrigiendo cambia de iglesia a otra, a otra, a otra, a otra porque está siendo corregido? ¿Cómo se puede llevar a un punto de que la persona sepa que es una bendición la corrección, que es una bendición la disciplina, que usted debe saber que si hizo algo mal debe ponerse a cuenta con Dios, debe tener a alguien a que usted le rinda cuentas y decirle, oye, hice esto, ¿qué debo hacer? Hice algo malo, pero no puedo estar toda la vida haciendo algo malo y sin temor de Dios, sin temor. Y me preocupa, ¿sabe qué? Nosotros aquí algunos ya no somos chamitos. En el espíritu sí somos jóvenes. Pero en edad ya tenemos cierta edad. Y la generación que se está levantando, esta generación es preocupante. Porque el temor de Dios ya no se está implantando en los corazones y en las conciencias de las personas. No se está hablando del temor de Dios. Ya no se le dice a un niño, mira, tú no ves que Dios te está viendo, ¿cómo vas a decir eso? La generación que se está levantando en los liceos y en las universidades ya le están haciendo ver es que el mono sí es nuestro papá. Que nosotros descendimos de un chango, de un mico, de un chimpancé, de un monkey. Y no hay temor de Dios. En nuestras escuelas los niños no les están enseñando el temor de Dios, ni siquiera con el respeto a los adultos, porque cuando los niños se paraban ante los adultos había un temor de Dios que ellos representaban. Temor de Dios cuando miraban con dignidad y respeto a los adultos. Temor de Dios en el hogar. Temor de Dios en el trabajo. Temor de Dios. Ya no se les enseña el temor de Dios a la gente. A Dios no le agrada eso. Ya nos burlamos como un juego. Y los caraqueños, ay. Y los maracuchos, ay. Y los orientales, ay. Somos un vacilón. Oh. Le echamos chistes del chingo, del cojo, del manco,
nos reímos de todo, nos burlamos de todo, nos reímos de todo, hasta de Dios nos reímos. Hacemos chistes de Judas, hacemos chistes de Jesús, hacemos chistes de la Santa Cena, hacemos chistes de Dios, hacemos chistes de todo. Porque el temor de Dios ha sido sencillamente algo conceptual, pero no una vivencia. Hace tiempo había hasta cierto temor de Dios en que uno decía, ¿tú me estás viendo? Ahora la gente tiene un concepto, una intelectualidad que no ve al cielo, no ve a Dios, no hay temor de Dios. Por eso se sientan en la internet los jóvenes, esta generación que tiene tantas libertades. Nosotros todavía nos cuesta meternos en algunos programas. Y esos muchachos de 5 años, ¿vale? No saben leer ni escribir y te dicen, ya voy, papá, te voy a meter aquí. Abren, cierran, cambian de ventana, cruzan aquí, se meten allá, como si leyeran y todo está en inglés. Y este dice, ahí tienes, papá. ¿De dónde, chico? ¿De dónde tú sabes todo eso? Una inteligencia digital tan impresionante. Saben todas las cosas, se graban todas las cosas. Y muchas veces no hay temor de Dios en ellos. Tenemos una generación que es virtual ya. Nosotros, si no tenemos cuidado, se nos pierden en los cuartos. Dentro de las casas se pierden. A veces hay que hacer un tour por ahí para ver dónde están todos. Buenas, ¿estás por aquí? Sí, todavía quedo aquí. ¿Tú? Buenas. Dentro de las casas, porque ya el mundo se ha hecho virtual, todo tiene una computadora en la casa. El que menos tiene un ranchito ahí de teléfono que por lo menos algo le hace. Y no hay temor de Dios. Y están creciendo así sin temor de Dios. ¿A dónde nos llevan? Después inundan las iglesias, escúchenme, inundan las iglesias con sus fornicaciones en las iglesias. Y salen de las iglesias a meterse en internet, a seguir con su vida pornográfica, porque no hay temor de Dios. No hay que no hay iglesias, hay bastantes iglesias. Lo que falta es temor, temor, temor de Dios. Fornican en las calles, se meten en el parque con la amiga mundana, se besan detrás de un árbol, se hacen una traqueotomía, se pegan como un papel. Casi traspasan el árbol. Y después dicen, apúrate que vamos para el culto. Porque no hay temor de Dios. Es el temor de Dios lo que falta. No es instrucción muchas veces. No es una palabra que no reciban. Es el temor de Dios que debe privar en los hombres. El temor de saber que Dios es real, que creó los cielos y también la tierra, el mundo, las aves, lo visible y lo invisible. Dios lo creó. Te guste o no, Dios te está mirando. Te guste o no, Dios te está oyendo. Y Dios quiere que tú le tengas temor y respeto a Él. No tienes que tener un hombre que te diga, mira, te portaste mal. Tienes que buscar a Dios. Y tenemos que buscar a Dios con temor y reverencia y respeto, porque toda la soberbia del hombre se termina, como dice el pastor Néstor Blanco, en la punta de la nariz. Apriétese la nariz 5 minutos y lo veré en el más allá. Todo se le acaba allí. Todo. Y piense por un instante, si Dios, en el lugar donde usted está, cortara el aire 5 minutos, Dios puede hacer eso y más. Dios detuvo la luna y el sol, y la tierra siguió funcionando. No puedes cerrar el aire alrededor tuyo y que el mundo siga en perfecta circulación. Dios
nos está mirando y nos está oyendo. Una vez yo estaba trabajando en una compañía y quería hacer algo mundano, pues estaba bravo con Dios. Los pastores nos ponemos bravos también. Y estaba trabajando en la compañía y pasó algo dentro de la compañía y yo me molesté y quería hacer algo mundano. Claro, porque como el mundano hace todo, el cristiano es el que no lo hace, ¿verdad? Y me decían, ay, pastor, pero mira, ese mundano sí hace esto y yo no lo puedo hacer. No. Ah, ok. Pero pastor, si los mundanos se comportan así, yo no lo puedo hacer. No. No. Porque si eres de Dios, no lo puedes hacer. No puedes tener tu conducta igual que el mundo. Pero yo quise hacerlo. Y me fui un día bravo con Dios, peleando y diciendo, ahora cuando llegue a la empresa, voy a hacer mi mundanalidad. O sea, formar un zafarrancho, algo ahí, una protesta, algo, lo que sea. Mi mundanalidad ahí, nada de Dios, era algo. Y me fui caminando y protestando. Hasta que llegué a un restaurante. Me senté. Y cuando me senté, almorcé. Mientras estaba almorzando, ya había tomado una decisión de decir, ahora sí, mañana lo hago. Una mundanalidad esa. Cuando terminé de decir, mañana lo hago, hermanos, ha sonado un trueno en el cielo, el más fuerte que en mi vida he oído. Tan duro fue que sentí que me tronó en la cabeza. ¡Plá! Casi me meto debajo de la mesa. ¡Dios mío! Era jugando. Líbrame, Señor. Y salí de allí santificado, hermano. Orando, Señor, gracias porque mañana voy a la compañía como un siervo. Dios es real. El temor de Dios te guardará. El temor de Dios me guardó. No mi intelecto, no mi sabiduría, no mis pensamientos. Porque en mis pensamientos hubiera dicho, qué casualidad, debe ser que sanó un relámpago porque se unió Orión con Escorpión y entonces salió un relámpago porque a esta hora precisa tenía que sonar un trueno. Esas estupideces. Es Dios y punto. Es Dios y como quiera que usted lo vea, es Dios. Pero el que no tiene temor de Jehová le busca explicaciones a todo. Como el hermano que estaba lavando un carro y estaba cantando una cumbia mundana. Una cumbia mundanoide. Y cuando está en esa cumbia duro, se acerca un pastor. Y cuando lo mira, el hombre empezó a cantar, alabaré, 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 alabaré. ¿Es casualidad? No es casualidad. Dios te envió a alguien para que tuvieras temor de Él. Y ya que no les puedes ver los ojos, Él te manda a alguien para que te vea los tuyos. Y te diga, yo todavía estoy vivo, todavía veo y todavía oigo. Así que tenga temor de Dios para que le vaya bien sobre la tierra. Antes de hacer algo, tenga temor de Dios. Dios lo está viendo. Dios lo está escuchando. Y testimonios del temor de Dios hay muchos. Muchos de donde Dios se ha metido en huecos, donde personas creían que Dios no los iba a ver y Dios ya había llegado primero. Donde hombres iban a encontrarse con ciertas chicas para que no lo vieran. Iban a encontrarse lejos, a la distancia,
donde no los vieran y en el lugar preciso, horas de camino para llegarse a encontrar con la fulana, faltándole metros para encontrarse con la fulana que no sabía que era cristiano y que se estaba camuflajeando como mundano para conquistarla a ella. Y después de conquistarla, descubrirle su gran secreto: soy cristiano. Pero haciendo lo que no debía, faltándole pocos metros, se le acerca un hermano entre los dos y le dice: hermano, Dios te bendiga, ¿desde cuándo no vas al culto? Dios nos está mirando. Y qué bueno es cuando Dios se nos aparece en el camino y nos encuentra así como para tirar la piedra. Pastor, Dios le bendiga. Aquí practicando el béisbol. Qué bueno es cuando Dios nos captura infragantes, ¿no? Qué bueno es cuando podemos reconocer y decir: Señor, tú estás aquí. Esos son los hijos obedientes que Dios quiere. Porque hay hijos que no son obedientes de un todo, que dicen: ¿y qué me importa quien pase por ahí? No me da la gana de arrepentirme, no me da la gana, y así que tiro mi piedra aunque pase quien sea por mi frente. Y hay gente que es así, ¿sí o no? Hay gente que ha dicho: ¿a quién me vas a traer tú? ¿A quién me vas a traer tú? Tráemelo. Le voy a decir a tu papá: me importa nada. Pero es que tú estás sirviendo en una iglesia, ¿y qué? Le voy a decir a tu líder: le voy a decir al pastor: tráeme al pastor también. Esos pueden ser corregidos. Esos aprenden con los golpes que la vida da. No quiero, y ningún padre quiere, que sus hijos aprendan a punta de chichones. Más le quieren que aprendan con obediencia y que entiendan que cuando un padre les habla es para su corrección, para que no sufran en la vida. Así que cuando usted no esté haciendo lo bueno y Dios lo sorprenda, mire al cielo y diga: Dios, tú miras y tú oyes. Gracias por sorprenderme aquí donde estoy. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Denle un aplauso al Señor. El temor de Dios no debe faltar en nuestras vidas. Realmente, cuando caminamos en una tierra sin temor de Dios, los hogares se desintegran, la vida se desintegra. Sin temor de Dios es un sinsabor vivir. Vivir sin temor de Dios, sin límites, es decirle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Es llamar a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Vivir sin temor de Dios es lo más confuso que un hombre puede experimentar. Hombres que deberían ser buenos y nobles, pero cuando ha perdido el temor de Dios se convierten en otras cosas. Ya no son tan nobles y tan tiernos. Hombres que aparentan piedad, pero no la muestran porque han perdido el temor. Mujeres que deberían tener temor de Dios, no tienen temor de Dios. No miran al cielo, no dicen: Dios, ¿qué estoy haciendo? Si camináramos en el temor del Señor, si cada día al levantarnos viéramos que hay un Dios que nos mira, hay un Dios que nos oye, nuestras conversaciones serían distintas, nuestro genio cambiaría, nuestros temores serían diferentes, nuestros temores sucumbirían ante la presencia de un Dios temible. Si el temor de Dios abunda en nosotros, nuestra conducta va a ser más santa, nuestra conducta va a ser más pura. Si antes de gritar viéramos que hay un Dios que nos está mirando, controlaríamos nuestro ímpetu. Si antes de hacer algo malo viéramos que hay un Dios santo que no le agrada lo malo, controlaríamos nuestros caminos y nuestras pisadas. Si antes de hacer lo malo viéramos que hay un Dios en los cielos, nosotros seríamos distintos. Si ha faltado algo en la tierra, es el temor de Dios. Cuando el temor